Bienvenidos a Casos de Interés. Vamos a presentar un caso que hemos titulado La reincidencia obliga al seguimiento. Es un caso que realmente tiene bastantes lecturas y moralejas en el manejo de la patología aórtica. Se trata de una mujer de 46 años de edad, afecta de hipertensión arterial moderada, eh, un filtrado con Medular de 64. La paciente no tenía antecedentes de interés ni historia familiar de patología cardiovascular. La paciente acude a urgencias por un dolor en zona lumbar y abdominal de 3 horas de duración. La trasladan de su casa a un centro terciario, unos 60 kilómetros. Cuando llega a urgencias, la presión arterial está alta, 180-100. Quizás el dolor también influyó en que estuviera más hipertensa. El resto de la exploración física anodina, tanto el electro como troponinas, como placa de tórax, como un ecofocus que se practicó en urgencias, salieron estrictamente normales. Bueno, pues la paciente se le solicitó otra prueba, se le practicó un TAC y el TAC evidenció una disección de aorta abdominal. Solo en la aorta abdominal, el resto de la aorta parecía bien. La paciente presentó una importante reacción alérgica que no se sabía al contraste iodado, que en cortisona, adrenalina, todo se tuvo que intentar arreglar porque la paciente hizo una respuesta importante alérgica al contraste iodado, pero se solucionó. La paciente, como persistía con dolor cuando estuvo las primeras horas ingresada en la unidad de críticos, pues se indicó cirugía, se habló con el cirujano vascular, se implantó un tubo protésico abdominal bifurcado y se reimplantaron las arterias mesentéricas y renales. Bueno, la paciente inicialmente el posoperatorio fue bien, pero empezó a tener fiebre en los primeros días bueno, se hicieron hemocultivos, salieron positivos a salmonela, se consideró la posibilidad de que no estuviera infectada la prótesis, se solicitó una resonancia magnética porque después de la alergia al contraste iodado se prefirió no volver a pedir un TAC. Y pues aquí vemos la resonancia magnética, vemos la prótesis en aorta abdominal con estén bifurcados en ambas arterias ilíacas y la reimplantación adecuada de las arterias mesentéricas y renales, pero realmente sí se vio en esta zona de alrededor de la prótesis, que aquí ya en la parte baja, pues aquí podemos ver el bifurcado, como en una zona, como una colección que parece infecciosa, que además se mueve también hacia los flancos, y esto se podía ver realmente a varios niveles retroperitoneales, ¿no? Entonces, bueno, la paciente en esta situación se pensó que quizás se probaría tratamiento antibiótico y veríamos cómo iba evolucionando antes de plantear una nueva intervención quirúrgica. Y bueno, estuvo hospitalizada, se le indicó tratamiento antibiótico 6 semanas. Hay que decir que el control de la presión arterial fue adecuado y que la paciente, al cabo de unos días, de 3 días de tratamiento antibiótico, se quedó afebril y presentó una buena evolución clínica. Por lo tanto, pues pensamos que habíamos solucionado el problema, pero realmente a las 3 semanas aún estaba con tratamiento antibiótico. La paciente presenta un dolor retroesternal intenso de 4 horas de duración. Es más, yo era el consultor de la planta de vascular y me llamaron a mí y realmente pensé que igual tenía que ver o no con el proceso infeccioso. En todo caso, pensé haberse hecho una endocarditis, pero tenía un dolor abdominal, hay un dolor torácico. Solicité un eco transesofágico. Bueno, al hacerle el eco transesofágico vimos que tenía este engrosamiento
de la aorta ascendente de unos 5 milímetros, que se ve en el plano longitudinal del transesofágico, aorta ascendente, y aquí en el corte transversal, que en el contexto y habiendo zonas de la aorta descendente torácica normales y en el contexto clínico de dolor torácico, pues pensamos que, no sé lo que pensáis vosotros, pero que es un dato sospechoso claramente de hematoma intramural en aorta ascendente, a pesar de que la paciente no había hecho ninguna crisis hipertensiva, pero ya había ingresado por, por una disección de aorta abdominal que no podemos descartar que no hubiera empezado con un hematoma porque, bueno, ahí no lo vimos nosotros el, la exploración inicial no la supimos valorar bien y igual resulta que había un hematoma y cuando pasó por un hospital comarcal, cuando vino a nosotros, pues a veces podía haber ido ya evolucionando hacia una disección de aorta abdominal. Con lo cual, en todo caso, tenemos dos segmentos que han pasado por un proceso aórtico agudo, tanto el abdomen como la aorta torácica. Bueno, pedimos una resonancia magnética para estar seguros, porque tampoco era una imagen absoluta, era de alta probabilidad de hematoma intramural, y la resonancia magnética nos confirmó claramente en esta zona se practicó a los 3 días, creo que era yo, y en T1 ya se observó como esta zona de hiperrealce en aorta ascendente, y aquí también, en esta zona de aquí, que confirma el diagnóstico de hematoma intramural aórtico, con una aorta no excesivamente dilatada en estos momentos, un diámetro de 38 y un grosor de hematoma de 5 milímetros, no más, es decir, realmente el hematoma no era muy grande. El resto de la aorta torácica descendente era normal y parece que los datos de infección en la aorta abdominal estaban regresando adecuadamente, pero aún persistían datos, con lo cual pues estuvimos discutiendo el caso para saber qué conducta seguiríamos y bueno, pues de alguna manera se consideró que con la situación de la infección de la prótesis abdominal aún reciente, en 3 semanas, pues que había un alto riesgo de que si se operaba la aorta ascendente se podría reinfectar si aún no estaba totalmente aséptica, y se decidió que como la aorta no estaba muy dilatada y el grosor del hematoma no era muy grande, pues ir viendo cómo iba evolucionando, ¿no? Bueno, pues se terminó el tratamiento antibiótico, evolucionó bien, a febril, asintomática, y al final la paciente pues se hizo un nuevo control de resonancia y se vio que lo de la aorta abdominal pues iba con muy buena evolución y la imagen de hematoma no había cambiado, no había aumentado, y la paciente se dio de alta. Se dio de alta con programado un eco transesofágico para ver este hematoma de aorta ascendente y una visita de control a los 3 meses si no había ningún otro problema, ¿no? Bueno, la paciente no llegó a los 3 meses porque, bueno, era una paciente que pues ya un poco anárquica, sinceramente, y a veces cumplía lo que le pedíamos, pero a medias. Y vino a los 6 meses al control. Evidentemente le hicimos un eco transtorácico antes del transesofágico y realmente vimos una imagen, como podéis ver vosotros aquí muy bien, como un flap en la aorta ascendente, distal a la unión sinotubular, y aquí podemos ver también en una proyección ya más por supraesternal, como podemos ver también este flap aquí y que pasa casi todo el flujo en esta parte, es decir, que de alguna forma, aunque la paciente negara cualquier tipo de síntoma y hubiera estado bien controlada
la presión arterial, había estado con tratamiento con beta bloqueantes, con atenolol, a dosis creo que eran de 100 miligramos al día, y estaba con tratamiento con losartán a dosis de 100 también. Había estado bien la presión, se la había ido mirando varios días por semana y bueno, fue un hallazgo de la eco transtorácica en la visita al hospital que hizo más tarde de lo que se le había programado. Bueno, viendo esto, lógicamente hicimos un transesofágico, que se había programado un transesofágico, y vimos esto, que podéis ver aquí, como tenemos a los 6 meses de un hematoma intramural, que tenemos con un pequeño engrosamiento, sin una aorta que esté muy dilatada, como tenemos este levantamiento intimal y esta doble luz, que ha hecho una disección de aorta asintomática. Bueno, claro, ya había pasado suficientemente tiempo, la paciente estaba febril, no había ningún dato ya sospechoso de que continuara la infección de la prótesis abdominal y por lo tanto aquí sí que ya planteamos con esta complicación del hematoma, se planteó la cirugía de aorta ascendente, se hizo un reemplazo con un tubo en aorta ascendente supracoronario. Aquí tenemos la resonancia, podemos ver aquí en estos cortes sagital la imagen real de que de esta zona pues hay un levantamiento intimal que se puede ver ahí. La aorta, si ciertamente se había dilatado, había pasado de aquellos casi 40 milímetros a 54 milímetros, o sea que había hecho una dilatación al hacerse la disección, había hecho una dilatación de aorta y globalmente pues se hizo la indicación de cirugía. Bueno, el posoperatorio fue correcto, no hubo ningún tipo de problema especial y la paciente fue dada de alta con tratamiento hipotensor y fue bien. Y vino controles a los 12 meses sin ningún problema, el eco no fue normal. La cuestión es que la paciente esta vez sí vuelve a presentar un dolor torácico, un dolor en la espalda esencialmente, intenso. Cuando llega a urgencias vuelve a estar alta de presión, 190-100, y bueno, ya había pasado 1 año y 2 meses, o sea, llevaba creo que 3 o 4 meses después de la visita de control que fue bien, y al hacerle un eco transesofágico que se lo hicimos de urgencia, vimos que, más que nada, porque con el TAC volvíamos a tener el problema y la resonancia, preferimos ir al eco transesofágico de entrada y vimos que tenía esta zona, una zona de engrosamiento en aorta descendente proximal, que daba como una doble luz a otro nivel. Parecía como si hubiera hecho ahora un tercer hematoma. Este hematoma se hubiera localizado en la aorta torácica descendente y bueno, pues solicitamos también más pruebas, otra resonancia y vimos que se confirmaba el marcado engrosamiento de esta zona de la aorta torácica descendente, que se puede ver aquí en un corte sagital y aquí en el corte transversal. La aorta en este nivel de aorta descendente medía 46 milímetros, un grosor de 13 milímetros en este caso. La aorta ascendente que llevaba el tubo en aorta ascendente supracoronario estaba bien y la aorta abdominal no había ningún cambio. O sea, nos habíamos tenido un tercer episodio de hematoma intramural en otro segmento. Bueno, la paciente ingresó a la unidad de crítico 72 horas, se aumentó el tratamiento hipotensor con nifedipina, se cambió el ARA2 por enalapril, no presentó más complicaciones. El hematoma era un hematoma con una aorta que he dicho que no era severamente dilatada, no generaba ninguna complicación, el dolor desapareció fácilmente. Se hizo un estudio genético que evidentemente no tuvimos la respuesta inicial, pero al cabo de unos meses recibimos el resultado porque nos llamó mucho la atención que la paciente hubiera tenido 3 episodios de hematoma intramural, aunque no tuviera historia familiar y por la edad que era una paciente joven, que no pasaba de 50, llegaba a 50 años, pues olía que podíamos tener algo, pero
no había nada sindrómico, el estudio genético, el panel completo de aorta fue negativo. Se dio de alta a la paciente, se controló a los 3 meses, que tampoco acudió, y vino a los 6 meses, donde se había ya solicitado un nuevo eco transesofágico, y realmente al hacer el eco transesofágico vimos que en la zona donde teníamos el hematoma se veía claramente una disección localizada, que también había sido asintomática, esta disección localizada, que no había tenido alteraciones de presión importantes. Parece que la mujer cuando tenía el dolor se ponía hiperadrenérgica, hipertensa, pero habitualmente estaba bien. Realmente, pues el eco parecía como una disección localizada en esta zona, y por la resonancia magnética pues se confirmaba esta disección localizada y se veía esta imagen aquí, que aparecen casi un 25% de los hematomas intramurales en su evolución, que se hace una ruptura intimal y se hace una disección localizada a este nivel. Igual el resto, el hematoma se reabsorbe, pero allí se rompe la íntima y hace como una imagen que llaman los radiólogos frecuentemente úlcera-like, porque parece una úlcera aórtica, pero esto no era una úlcera aórtica, porque sabemos que era un hematoma puro y duro, pero que al romperse pues cede la pared de la aorta y hace una protuberancia externa y remedia una imagen de úlcera. Por eso son disecciones localizadas, que lo podemos ver aquí. Claro, si nosotros lo cortamos aquí, pues vemos la aorta normal. Aquí hay un trozo de luz verdadera y la disección localizada aquí da esta imagen que se puede ver aquí. Esto, a veces, esto es íntima, acaba por reabsorberse y da una protuberancia que puede ser una úlcera penetrante aórtica, pero no es arteriosclerótica, sino la consecuencia de un hematoma. Bueno, la paciente fue dada de alta y al año y 2 meses íbamos haciendo controles. Ella iba viniendo, nunca al día que tocaba, pero iba viniendo más o menos, y nos íbamos amoldando a ella. Y cuando le hicimos el eco transtorácico por vía supraesternal, ya vimos que aquella imagen de disección localizada había aumentado claramente, porque se veía por el hueco supraesternal, por transtorácico, esta imagen, que esto ya era superior a la anterior, había crecido, había un poco de trombo en el fondo de saco este. Esto en el fondo era todo un hematoma. El hematoma pues provocó una ruptura intimal y después pues se hizo una protuberancia que le podemos decir pues disección localizada. Puede decirse pseudoaneurisma, pero la base del aneurisma parece quizás un poco, aunque lo es, porque le falta parte de la íntima y de la media, parece más una cosa aguda, pues lo hemos dejado con el nombre de disección localizada en esta zona. Y una úlcera-like. Bueno, pues el diagnóstico parecía que había ido creciendo claramente esta disección localizada. Al hacer la resonancia vimos que sí, que realmente el saco de la disección había crecido claramente. Podéis ver aquí con el angio de la resonancia magnética, que había pasado de 40 y pico que medía, de 44, 46 que medía, a 56, o sea, había crecido claramente. Fijaros esta imagen de aquí. Claro, cortar a este nivel da esta imagen de flap y de doble luz, pero esta doble luz solo se localiza en este nivel, que es donde tenemos, si cortamos aquí transversalmente, vemos pues la disección localizada, la íntima y la parte del flap a este nivel, aquí, y la luz. En el resto de la aorta se había reabsorbido el hematoma, no había más. Es decir, cuando ustedes vean una imagen de estas crónicamente, si no ven una placa arteriosclerótica, piensen en que puede ser la evolución de un hematoma intramural. Bueno, con esta imagen ya y midiendo lo que medía, pues pensamos que probablemente se nos había acabado el recorrido, tendríamos que actuar, que muchas veces estas disecciones localizadas, si no crecen, que no todas crecen, pues lo que vamos haciendo son controles cercanos cada 6 meses, si está muy estable una vez al año, pero al inicio cada 6 meses, y hay algunas que siempre están igual y todavía han estado igual, pero otras van creciendo, y este era el caso de esta paciente. Decidimos hacer un tratamiento endovascular con TEVAR,
tal como tenía el arco, que después lo volveremos a volver a mirar, pues no daba para poner la endoprótesis enrasada a la subclavia, con lo cual pues se colocó la endoprótesis hasta el final de la aorta ascendente previo a un bypass carotido-carotidio, o sea, se puso distal al tronco brachiocefálico y no hizo ningún tipo de complicación. La paciente evolucionó bien y el TAC, este es el TAC posterior que vemos en donde está la endoprótesis, que afecta al arco medio. No, tenemos pues que la circulación cerebral protegida por el brachiocefálico y el bypass carotido-carotidio, y queda bien excluida, que aún podemos ver la imagen de disección localizada, o sea, el aneurisma con trombo en su interior sin ningún tipo de fuga. Aquí le hicimos TAC porque, bueno, pues los cirujanos vasculares están mucho más acostumbrados al TAC y el radiólogo ya nos dijo que había una preparación adecuada para evitar alergias al contraste, y realmente con la preparación de alergia al contraste iodado no hubo problemas, aunque realmente podía ser discutible de por qué hacerlo, pero bueno, el radiólogo, el vascular se siente mucho más cómodo haciendo los controles por angiotac que no por resonancia magnética, y con el soporte del radiólogo que lo preparó la paciente adecuadamente, pues se pudo hacer este angiotac. Bueno, después en los controles posteriores de la paciente, pues ya hemos ido viendo de que, bueno, esto ha quedado, a los 6 meses estaba trombosado, en esta zona de ese aneurisma focal como consecuencia del hematoma, y como además se ha ido remodelando y el trombo y el seraneurisma se ha ido haciendo más pequeño a los 2 años del tratamiento endovascular, que la endoprótesis no se ve tan bien como por el TAC en resonancia magnética, y vemos que la evolución es adecuada. Realmente la paciente ha seguido perfectamente bien, y después de estos 3 episodios en racha, bueno, pues no ha vuelto a hacer ningún tipo de complicación bajo control de presión arterial y va haciendo visitas anuales. Podéis ver la evolución ya, aparte de, empecemos a recordar de la patología, probablemente un hematoma en aorta abdominal que evoluciona a disección, que se puso el bypass, perdón, el bypass, la prótesis vascular en aorta abdominal bifurcado, y que después hizo el hematoma intramural de aorta ascendente, que acabó disecándose, y que ahora aquí hizo el hematoma intramural tipo B, que hizo primero esta disección localizada pequeña que evolucionó aumentando de tamaño de una forma exagerada, con lo cual al final le pusimos esta endoprótesis y solucionamos el problema singular de la paciente. Bueno, esta paciente ahora ya a los 5 años del primer evento, pues vemos que está evolucionando bien. No sabemos si nos volverá a dar problemas o no, pero ahora llevamos 5 años estables, donde podemos ver aquí la cirugía de aorta abdominal, la cirugía de aorta ascendente y la endoprótesis que se colocó en arco, y veis que es después del brachiocefálico y al principio de la aorta torácica descendente. Por lo tanto, es un caso que yo pienso que tiene bastantes mensajes. Es un hematoma intramural, y recordar que esto forma parte del síndrome aórtico agudo, que tiene una evolución muy dinámica, más dinámica que la disección, puede cambiar, puede reabsorberse, y como si no hubiera pasado nada, en 3 o 4 meses una aorta como que parece sana, puede ir evolucionando a aneurisma, y dilatar la pared de aorta, reabsorber el hematoma, pero ir a un aneurisma y dices, mira, pues medía 35 al principio, ahora mide 50. Pues la debilidad del hematoma en la pared ha dado un aneurisma fusiforme, a veces sacular, pero a veces también puede dar una disección con levantamiento intimal, y dar una disección como si fuera clásica, o una disección localizada porque hay una ruptura intimal que da una disección que no corre con doble luz, sino que levanta la íntima y da esta imagen de úlcera laica o pseudoaneurisma, de una disección localizada, como ha sido este caso en aorta descendente. Habitualmente la evolución a disección no presenta síntomas,
Por lo tanto, esto es un problema porque tú dices, bueno, como está sintomática va bien. No, fijaros que la paciente la dimos de alta con un hematoma de aorta ascendente y al control estaba disecada en aorta ascendente y la paciente no había tenido ningún síntoma. Con lo cual quiero decir que, y en la aorta descendente pasa lo mismo, que es decir, tiene un hematoma, es decir, del paso de hematoma a disección clásica o disección localizada puede ser asintomática si no hay un problema de perfusión o de rotura o lo que sea. Con lo cual, estos pacientes hay que irlos siguiendo de cerca, los hematomas, porque hay alrededor de un 30% que pueden evolucionar con disección y si no lo hacemos con controles de imagen no los detectaremos. Es, por tanto, fundamental un control próximo con técnicas que habitualmente pensamos que si no hay problemas es el TAC o la resonancia, pero no tanto el eco transesofágico porque puede dar problemas en toda la aorta y fijaros aquí que pues bueno, si da problemas en la aorta abdominal igual no lo vemos. Entonces yo prefiero el TAC o la resonancia que no el ET para esta patología y es más importante que en ninguna otra circunstancia que si no operamos un hematoma de aorta ascendente, el control tiene que ser muy próximo porque realmente los cambios se producen a lo largo de los 6 primeros meses. Raramente, y he seguido bastante hematomas, podemos encontrar cambios después de los 6 meses que no hayan aparecido cosas en los primeros meses. O sea que yo creo que donde hay que ser muy intenso es en el control por imagen en los 6 primeros meses y después, pues, según vayamos viendo, vamos espaciando ya los controles. La ruptura intimal en la fase aguda es un problema porque puede producir una disección o puede producir una ruptura órtica, pero fuera de la fase aguda no necesariamente tiene mal pronóstico. Ya he dicho que uno de cada 4 hematomas tienen rupturas intimales y algunos pues se mantienen más o menos estables y no van progresando, con lo cual pues bueno, tienes un paciente con una imagen de úlcera en la aorta que siempre está igual y no llega a unos diámetros suficientemente grandes, no pasas de 55 milímetros, se queda en 40 y pico, no va evolucionando. Entonces, este paciente no actuamos fuera de la fase aguda si no hay un resangrado o no hay dolor o no hay un mal control de presión arterial, ¿no? Entonces, esto es un mensaje importante a tener en cuenta. Pero claro, dependiendo de si la aorta va creciendo, si la imagen de disección localizada va creciendo, pues entonces hay que actuar. Es mejor actuar si se puede fuera de la fase aguda, porque en los stents, si los colocamos en la zona donde está el hematoma, podemos romper la pared porque podemos hacer fisuras intimales porque es como chocolate la pared en la fase aguda. En cambio, si no hay complicaciones agudas y puede hacerse al cabo de 2, 3 semanas, un mes, el hematoma está más consolidado y soporta mejor la presión radial del tratamiento endovascular, como ha sido este caso. Bueno, también recordar como moraleja de este caso de que los hematomas pueden recidivar en diferentes segmentos de la aorta y por lo tanto, pues, y todo y con eso controlando la presión y los factores de riesgo. A veces este caso es singular, es decir, yo no sé si tiene algo genético detrás, aunque no lo hayamos sacado, sabéis que hay un porcentaje muy alto de patología genética que si no es sindrómica, pues nos pasa desapercibida. Pero bueno, sabemos lo que sabemos. En todo caso, pensar que un síndrome aórtico agudo puede recidivar y que se merece un tratamiento y un control, un tratamiento de presión arterial y un control de imagen hasta que veas que está, sin duda está estable, porque pues esta paciente tuvo 3 episodios del síndrome aórtico agudo en un espacio de tiempo no muy importante, en 2 años, y realmente pues salió bien y sigue bien, pero podríamos haber tenido problemas graves si no hubiéramos seguido la paciente. Bueno, pues espero que el caso les haya gustado. Si tienen algún comentario, pues en el chat podemos hablar del caso y si no, pues ya nos pondremos en contacto con otro caso que seguro que también será de su agrado. Muchas gracias.